Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío López y soy estudiante de nutrición aplicada en la Universidad de UNADEM, también conocida como Universidad Abierta y a Distancia de México. Y el tema que vamos a tratar en esta presentación va a ser acerca del adulto mayor, en donde se van a tomar los aspectos más relevantes en torno a él. Y es que, primeramente deberíamos preguntarnos, ¿quién es el adulto mayor? Y la OMS dice que se considera adulto mayor a todos aquellos que han cumplido 60 años en adelante. Y es que la realidad es que los adultos mayores se encuentran lamentablemente expuestos a diversos padecimientos, siendo los principales diabetes, hipertensión, dislipidemia, entre otros. También es importante hacer énfasis en aquellas problemáticas como lo que es osteoporosis, artritis, debido a la disminución de su densidad ósea, que es característico de su edad. Y entonces hay que tener en cuenta de igual manera los factores de riesgos a los que están expuestos los adultos mayores, que es problemas dentales, pues comienzan sobre todo a tener pérdidas de ellas. La disfagia, que como conocemos es el hecho de presentar problemas a la hora de la deglución, así como el gusto se encuentra alterado, además de la interacción fármaco-nutrimento, dado que ellos suelen presentar lo que se conoce como polifarmacia, es decir, consumen una diversidad de medicamentos debido a todas sus complicaciones. Además, otro factor de riesgo es el hecho de que su movilidad se ve afectada, cayendo sin lugar a dudas en la actividad física que suelen dejarla en el olvido. Y entonces, ¿cuáles serían los principales cambios en ellos? Es, sin lugar a dudas, la pérdida o la disminución de lo que es la masa ósea, así como la muscular. En cuanto al metabolismo y absorción de algunos de los nutrimentos, se miran afectados, pues ya no se suele dar de la misma manera. Incluso pueden llegar a presentar tolerancia a la glucosa, así como a la lactosa. Por el contrario, también hay situaciones en las cuales se tienden a aumentar, por ejemplo, en el caso del porcentaje de grasa, que en ellos se eleva, así como se le comentó hace un momento, el hecho de presentar mayores enfermedades. Incluso en algunos de ellos es propio que lleguen a presentar alteraciones del riesgo. Y es entonces cuando podemos clasificar estos riesgos en 5 grandes rubros, como lo es físicos, mentales, emocionales, sociales y aquel que nos compete en gran medida, que son los nutricios, pero sin olvidar los que se han mencionado, pues todos ellos tienen sin lugar a duda repercusión. Y es que al momento de otorgar una asesoría nutricional a estas personas hay que tener en cuenta e indagar, así como hacer quizá preguntas claves como si ha observado en él cambio de talla en cuanto a su ropa. También hacer cuestionamientos, más que nada en cuanto a la historia dietética, social, psicológica, que eso sin lugar a dudas nos va a llevar a poder identificar
comorbilidades y así poder comenzar a reducir esos factores de riesgo. Y que también se puede optar por comunicarlo con ciertos grupos de apoyo una vez identificados estos riesgos. Entonces, la realidad es que los requerimientos de ellos suelen ser un tanto diferentes debido a todos sus cambios metabólicos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que conforme se avanza la edad, en vez de aumentar ciertos requerimientos, la realidad es que terminan disminuyendo, algunos pocos, algunos más, como por ejemplo el caso que tenemos aquí de lo que es la energía. A los 51 años se recomienda que sea de 1900 a 2300. En cambio, ya en una persona que se encuentre de 60 a 69 años se recomienda de 1875 a 2400, y ya en una edad de 70 años disminuye, como les comento, de 1700 a 2100. Y entonces pasamos a lo que es el requerimiento de vitaminas y minerales de manera específica, y es que hay que vigilarlos, como les comenté anteriormente, debido a todos los cambios que surgen en ellos, como por ejemplo el hecho de vigilar lo que es la vitamina D. Como conocemos, al tener una exposición al sol, llegamos a cubrir tales requerimientos, pero en situaciones de ellos, algunos tienden a no salir de casa, lo que provocaría sin lugar a dudas que no alcanzaran dichos requerimientos, así como lo es el calcio, de igual manera de importante, pues está altamente relacionado con mecanismo óseo, que como les mencioné al principio es una problemática característica de ellos, y así sucesivamente con los diversos nutrimentos más importantes. Y entonces pasamos a las porciones recomendadas, las cuales quedarían de la siguiente manera. En cuanto al grupo de lácteos, se sugiere por lo menos lo que son carnes bajas en grasas, es decir, magras 2, cereales 4, y aquí en cuanto a las leguminosas se hace la sugerencia de tener lo que es un especial cuidado. Y entonces es importante tener la clasificación que corresponde a ellos. Esto en cuanto al IMC. Y es que recordemos que estos se dan mediante el peso y la talla, lo que nos arroja un resultado, el cual vamos a localizarlo en estas 4 rubros. Una vez teniendo eso en cuenta, podemos tener un panorama aún más amplio para poder otorgar una orientación eficaz. Y entonces, pasando ya de lleno a una de las patologías con mayor problemática en ellos es la desnutrición, y hay que tener en cuenta los signos físicos que se presentan, que es principalmente una depresión, como se ha mostrado en este gráfico de apoyo, además de que su piel empieza a cambiar, pues se tiende a tener seca, así como escamosa, de igual manera lo que es su cabello. Y entonces, ¿cuáles son las causas de que estas personas llegan a tener desnutrición? Podríamos considerarlas como factores intrínsecos y extrínsecos, que como sus palabras lo dicen,
Los intrínsecos son aquellos que son más pertenecientes a ellos, es decir, como de una manera interna, mientras que los extrínsecos serían los aspectos que lo tienden a influir desde afuera. En cuanto a los intrínsecos, podemos encontrar una diversidad de patologías que les afectan, como por ejemplo la salud bucal con la presencia de úlceras o problemas gastrointestinales como la estenosis esofágica, incluso neurológica, pues se suele presentar en ellos demencia, enfermedad de Parkinson, entre otras. Además, factores psicológicos, pues lamentablemente, debido a que ellos en su mayoría se suelen aislar, es que buscan lo que es un cierto refugio, por así decirlo, que algunos de ellos lo suelen encontrar en efectos malos, como el alcoholismo, el duelo, entre otros. Entonces, ahora, acerca de los factores extrínsecos, como les comenté hace un momento, van a ser aquellos que se encuentran afuera, los cuales tienen repercusión en ellos. ¿Cuáles pueden ser estos? De índole social o fármacos. Como por ejemplo, los sociales son los aquellos a lo que él le rodea. Por ejemplo, quizás alguna pobreza extrema a la que esté expuesto. Quizás la incapacidad de ellos mismos para poder prepararlos o incluso para poder alimentarse por sí solos. En los fármacos, como se les mencionó, acerca de la polifarmacia, pues suelen tener efectos secundarios, algunos graves, algunos no tanto, pero que de igual manera causan cierta afectación. Y entonces, ¿cuál sería el impacto en ellos de la pérdida de peso no intencional que comienzan a tener? Sería, sobre todo, una gran fatiga, así como problemas en su corazón. Eso sumándole una debilidad muscular, siendo este punto realmente importante porque debido a ello se derivan otras situaciones que complican, como por ejemplo suelen ser más propensos a tener caídas, que a su vez los pueden llevar a fracturas que sin lugar a dudas lo dejarían en una situación comprometedora, pues en esas ocasiones se tienden a tener reposo absoluto, situación que dañaría de nueva cuenta lo que es sus hábitos. Hay una patología denominada caquexia, que es más que nada debilidad y emanación, la cual de igual manera se encuentra aquí un gráfico de apoyo donde ilustra dicho diagnóstico, y esta se suele presentar consecuencia a alguna enfermedad grave, que por lo regular puede ser el cáncer. Cuando llega entonces un adulto mayor, es importante conocer si se ha tenido pérdida de peso, pues para comenzar a sospechar sobre este padecimiento hay que tener en cuenta si realmente ha tenido la pérdida de peso del 5% en un año o en menos, además de tener la capacidad de poder identificar si ha tenido disminución en su fuerza muscular, fatiga, incluso anorexia, así como anemia o albúmica sérica baja. En cuanto al control nutricional de un adulto mayor que se encuentra desnutrido, hay ciertas recomendaciones que se suelen dar. En cuanto a la hidratación, se sugiere un mínimo de 1500 mililitros al día, así como aumentar su requerimiento energético total
un 25%. En cuanto a las proteínas, manejarlas entre 1.5 y 2 gramos por kilogramo al día. Y entonces, los porcentajes que de igual manera se sugieren en un paciente adulto mayor desnutrido son carbohidratos con un 50%, grasas en un 30%, proteínas en un 20%. Ahora encontraremos el otro lado de la moneda, que sería la obesidad en ellas. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado con dichos términos, pues la obesidad como la obesidad sarcopénica son diferentes. Y es que, recordemos, la obesidad es cuando se llega a presentar un exceso de grasa en nuestro cuerpo que llega a empezar a tener complicaciones de salud. A diferencia de lo que es la obesidad sarcopénica, que de igual manera nos llega a afectar en la salud, sería entonces que en ella la masa grasa, aunque siga en aumento, la realidad es que aquella masa muscular se ve realmente disminuida, como se puede apreciar en este gráfico de apoyo. En ellos es característico que se lleguen a dar problemas de articulación, así como de su temperatura corporal. Entonces, en cuanto al control nutricional del adulto mayor con obesidad, pero es importante aclarar que sea obesidad y no una obesidad sarcopénica, como se ha mencionado hace un momento. Se sugiere entonces que en estas situaciones su requerimiento sea calculado en cuanto a su peso ideal, además de que tenga una reducción de 500 kilocalorías. Además, también sería bueno comentar acerca de la obesidad. Es cierto, tiene demasiados factores en contra para la salud, pero quizás se pueda contar con algunos positivos, como el hecho de que pueden ser una especie de protección a que los adultos mayores no presenten fracturas o incluso osteoporosis. El manejo de los macronutrientes en ellos debe de ser de carbohidratos del 50 al 60%, grasas del 25%, así como las proteínas. En cuanto a la actividad física, es importante considerar que en su mayoría no suelen estar acostumbrados a aquellos de alto impacto, por lo que se debe de sugerir aquella actividad cotidiana, como es la caminata, o quizás el hecho de subir escalones, así como bajarlos. En cuanto a recomendación específica, se sugiere que se realice esta caminata de 10 a 20 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. Gracias.